Muy buenas, creativos y creativas de YouTube. Bienvenidos a este nuevo video de Cotor 2. Uy, se me trabó el cerebro por un momento. En la parte anterior hemos estado en Onderon de vuelta, porque hubo una guerra civil. Había que proteger a la reina Talia. Nos encontramos con el maestro Kabar y ahora falta ir a Korriban. Bueno, antes de eso estuvimos arreglando un temita con los sables láser, que me había instalado un mod para construir los míos, ¿viste? De construir los sables dobles que me daban, porque siempre me daban sables dobles, siempre. Le di a los respectivos sables láser a los personajes que quería que use para determinados sables láser. Me re perdí, boludo. Bueno, ahora hay que ir a Korriban a buscar a la maestra Bash, ¿se llamaba? Bueno, vamos para Korriban. Me había olvidado de leer esto. Praderas, colonias de la Cunda. Claro, la selva. Espacio puerto de Isis. No se puede estar leyendo esto, pero bueno. Así, Korriban. Clima árido, terreno volcánico. Atraque colonia de Dreshai. Ah, creo que fuimos ahí en Kotoru, ¿no? Sí, el Valle de los Señores Oscuros. Donde está la tumba de Naga Sadao, Barca Ragnos, Ayuntapol. We've hit the ground. This is Korriban. Why would one of the Jedi you're looking for come here? You might want to keep your, lightsaber sharp. Or do whatever you do in these situations. Although I think that the pilot's mechanical devices are probably accurate. If there are Sith here, their numbers are few and they are hidden. It seems quiet. Just the wind. But deep beneath the surface, you can feel the pain of what took place here. This place merely tolerates sentience walking upon it. It is pleased to have been left alone. There is great power here for those with the ambition to use it. There is great power in this place for those who can hear its call. There is much that would draw a Jedi to this place. The resting grounds of the ancient and more recently departed Sith contain many teachings believed lost. The most likely place to find our lost Jedi is the ruins of the old academy. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Crees que hay algún Sith vivo por ahí? Entonces salgamos. ¿Qué ha pasado aquí? It was said that Revan intended to return to Korriban to subdue any potential Sith insurgents, but Revan disappeared. It took a year or two for the Republic to send a force here to deal with any Sith that may have remained. They found Korriban much as we have, barren and lifeless. It was assumed that the remnants of the Sith turned on each other, vying for what little power remained. The Republic found evidence that several Sith lords escaped Korriban, fleeing to remote sections of the galaxy. ¿Crees que hay algún Sith vivo por aquí? As lifeless as it seems, the dark side is very strong here. The Sith lords would not ignore such a powerful place. There is much that can be learned, even here. You should go to the ruins of the old academy. If there are any traces here of Sith, that is where they would be. Salgamos. If you walk Korriban's surface, you shall walk it without me. What? ¿Por qué no me acompañas? Muy bien, quédate y mantén en marcha los motores por si tenemos que marcharnos deprisa. Vale, tampoco quería que me acompañases. I cannot. This place is strong with the dark side. It is difficult to center myself here. Korriban holds few secrets from me, but much that you should learn. Korriban no tiene tan mala pinta, no tengo miedo. Perhaps not, but I would caution you to guard your feelings carefully here. Korriban attacks the spirit and the body, and there have been few who can fight its power.
Bien, quédate. Vale, tampoco creo que le doy a ese. No, no. Nada, sí, vieja senil. I will remain here and meditate. Our link remains. I shall contact you and provide guidance when needed. The academy is on the other side of this valley. Be careful. Dark energy fills these ruins, and even the fallen Sith live still. Hija de puta, yo creía que me tiré mierda. Empecé a perder. Y sí, era obvio, boludo. Si le tiré mierda. Un segundito voy a acomodar el ventilador porque es un calor de mierda acá. Ok. Ah, sí. Rastros cenicientos. Buscas rastros de los Jedi perdidos en las ruinas de Korriban. Creía te recomendó que buscaras en la academia Sith. A ver. Quiero ver si... Ah, espera, quiero hablar con Mikal acá, en la nave. Yes, is something wrong? Nunca hablé con él acá. ¿Qué haces? At times I meditate, simply close my eyes and listen. It is quite calming. I try to treasure these moments before the next crisis begins. Te ordeno que me expliques cómo hacerlo. Of course, it would be my pleasure. Has recuperado punto de fuerza y has ganado una bonificación única a tu punto de fuerza gracias a la meditación. Puedes meditar con el discípulo en cualquier momento por si no hay enemigos I cercanos. try to treasure these moments before the next crisis. Ah, ok. Ah, claro, porque le dije, te ordeno. Y ahí se ofendió el hijo de puta. Dale, tómatela. Te pedí que me enseñara, cabeza dura. Estamos en... Sí. ¿Puedes enseñarme otro holograma? Che, ¿qué onda? ¿Te importa si... A ver si... Está humeando el chabón, el droide. ¡Sí! Docho, ¿cómo te sientes? ¿Qué quieres decir? ¿Que por un momento perdí la conciencia? Sí, si estabas apagado, claro. ¿Listo para un poco de mantenimiento de rutina? Déjame que abra el panel y le pongo a trabajar. Fallo, F. Bueno, ya me surgió. Holograma. ¿Por qué está humeando el droide, boludo? Puedes volver a darme la lista de los Jedi. Punto de programación. ¿Quieres dejar de vuelta por la nave? No te encuentro. ¿Qué pasa si le digo eso? ¿De dónde? Ah, no. Maestro Bash, ya está. No me sale el nombre. Sí, era Bash. Listo. Dos y dos. Huh. The structures you see around you are the plundered tombs of the ancient Sith Lords. Each tomb was once infused with the history and heritage of the old Sith Empire, containing great mysteries and powerful relics of the Force. However, even the many traps could not long hold back the curious, the fools, and the weak. And so these tombs fell, spilling their secrets into the hands of those unable to comprehend or preserve them. No, ya sé. Vamos a estrenar... Baudur, vamos a estrenar tu sable láser. Con Mikal ya anduve con su sable verde. Vamos con Visasmar con su sable rojo. Que creo también estuvo con ella con el sable rojo, pero bueno. No mucho tiempo. The broken corpses before you are all that remain of the Sith on Korriban. I doubt there is much to be gained from looting these bodies. It would be best to leave them be.
Armadura de Darth Malak, what the fuck. Fool, you've taken ¡No me dijiste eso, pelotudo! guardians. ¿Qué son estos guardianes? Hissis are semi-intelligent beasts, corrupted and strengthened by prolonged exposure to the dark side. As creatures of the Force, they have a limited ability to mask their presence. Hissis are drawn to suffering and carnage. They must have fed on all the corpses left over from the war here on Korriban. The angry phantoms of the Sith, too weak to influence the sentient, have taken these Hissis as thralls to their will. Vos me dijiste... Nada, dudo que vaya a sacar semejante cosa. Mejor dejarlo. No me dijiste... No, si lo haces vas a despertar los guardianes, no sé qué mierda. No me dijiste nada, hija de puta. A ver, la armadura de Darth Malak, que eso me llama mucho la atención. ¿Lo podré poner? Dudo, porque no... Seguramente vaya a pedir que esté del lado oscuro para poder hacerlo. Vamos, dude. Estrena tu usar el láser. Tus habilidades con la fuerza, vamos. Concha tan larga. Bueno, entonces cada vez que saque esqueletos van a aparecer estos bichos. Sí, era obvio que me voy a poner del lado oscuro. Se cree que Darth Malak, el antiguo aprendiz caído de Darth Revan, poseyó esta prenda. A Malak y a Revan se les atribuye el inicio de la Guerra Civil Jedi que provocó el colapso de la Orden Jedi. Qué lástima, no me lo puedo poner. A ver, armadura. Una armadura que sea mejor que la que tenemos. Ah, no, pará, no le mejoré la armadura. Acá nada, ¿no? Te pongo este. Le ponía ese. Claro, me gustaría entrar en la nave y ver si le puedo mejorar su armadura. Va, no sé si le puedo mejorar, ¿no? Sí que puedo entrar, sí. Listo. Me voy a Narshada. Ahora, pero tú. My assistant? Oh, right. What is it? I believe he has it in his head that my relative size is comical. I find his disparaging beeps and whistles to be quite annoying. I thought only utility droids had size issues. If I am to continue to operate with him, I would appreciate it if you spoke with him about this. Otherwise, I will be forced to find a more permanent solution. A ver. Mejorar. Sí, se puede. A ver, quiero ver si le puedo poner algo mejor a... Yo tengo protección balística 3. Ok, no. Renovadora, regeneración 3. Constitución 3. Se va a poner sobre de vuelta. Escuché un trueno. Ok, lo mío nada. Armadura de Atón. La armadura del atorrante. Listo. Vos, ¿qué te propone? Vos. Te pongo a este. Su capa mental 2. Nada, te pongo a este. Ahora sí. ¡Tú! ¿Qué te puedo poner? Para que no andes en pelotas. Pautur. Energética, contra energía. Puede ser, Reflejos. Blindaje por capas. La capa de aleación puede mejorar el rendimiento de un blindaje para realizar las modificaciones. Hace falta un contra... Sí, ya sé, pero todo.
Pero este sigilo 4 no me convence. Yo no quiero sigilo. Lo pongo... qué sé yo. Pongo este. Su capa de malla. Sí, ya fue. La armadura de Mandalor. Pará, no se la mejoré nunca. What the fuck. Sí, este. Y... este. La túnica de Joey. Nada, no se puede. Este creo que lo tiene Visasmar, ¿no? Puede ser. Y esta es la túnica de... Maestro Jedi, que lo tiene Michaela XD. Bien. ¡Eh! ¿Por qué? Pará, ¿por qué? ¿De dónde carajo recibió esos buffs, boludo? ¿Qué onda? Se le activó el escudo a Baudur, nada que ver. Vamos un ratito con vos y vos. No sé por qué con Crea no, pero bueno. Iba a decir, con Crea estuve un ratito con el sable verde. Con su sable canon. Ahead lies the tomb of Naga Sadao, successor to Marka Ragnos, and the Sith Lord responsible for nearly conquering the Republic in the Great Hyperspace War a millennia ago. Sigue. More recently, this tomb was where Revan confronted Uthar Vin, the leader of the Sith Academy. ¿Cierto? When Revan left Korriban, the Sith Academy was thrown into turmoil. With their leader gone, many fought for the right to rule. And so, the Sith here turned on each other, resulting in the carnage you can see covering the surface of this valley. Me cayó un rayo de lejos, boludo. Voy a andar guardando cada tanto porque en cualquier momento se puede cortar la luz. Literalmente. No se puede entrar, ¿no? No. Encima tengo la ventana abierta porque como hace calor y hay aire fresquito, tengo que ventilar. Ya no escucha mucho más los rayos, los truenos. Me cae un rayo como los pitos. This was the tomb of Tulak Hord, known as the greatest lightsaber duelist of the Sith Lords. Basta de historia, cállate. His skill was considered remarkable even in his time, when many true lightsaber masters lived. ¿Estás diciendo que, que los Jedi modernos no están versados en la esgrima con sable de luz? ¿Qué hacía que fuera tan bueno? If you were to face an ancient Sith Lord in combat, you would learn that we are as children playing with toys compared to the prowess of the old masters. ¿Qué hacía que fuera tan bueno? That is unknown, but supposedly he created a holocron to teach his technique to other Sith. The holocron would have been laid to rest in his tomb. Unfortunately, Tulak Hord's tomb was among the first penetrated by the grave robbers of the new Sith Order. If the holocron has survived, I doubt anyone living would know its location. Ok. Está interesante, está interesante. Oh, un cadáver. Bueno, déjalo, no vamos a sacar tanta cosa. Lo revisa. ¡Hijo de puta! ¡Ha despertado a los guardianes! No me dijo nada. Ah. No, me lo imagino a Baudur gritando. ¡Ah! Estaba re duro, no tiene ni ganas de gritar. Digo, porque siempre el grito de fuerza es el mismo. Yo quería que el grito de fuerza se escuche igual que el grito que suelta Palpatine cuando ataca a Mace Windu, boludo. Ese sí es épico. Es el grito de fuerza que usa Palpatine en el Battlefront.
A ver si el otro día te dispara, aunque sea. O pega. Oh. No pegas ni una. Ayuda Paul, sí. This way leads to the tomb of Ajunta Paul, a fierce Sith Lord. According to legend, the blade proved more fearsome than the master, leading to his demise. Sigue. Ajunta's dark spectre lived on through the centuries Se puso a until llover. Revan entered the Sith Lord's tomb in search of the blade. Revan calmed the angry ghost of Ajunta Paul and showed him the path back to the light. Nada, justo se me cortó la luz, Literalmente, tío, los 10 segundos por el hecho empezó a llover, ¡pum! Se corta la luz. Parece que no estás de acuerdo. One who has fallen so far and done so much evil does not deserve redemption. In a way, such a turning from one's nature is cowardly, a betrayal of the self. Nadie es indigno de la redención, creías, nadie. Ajunta Paul era un necio, el lado oscuro lo sustentó más allá de la muerte y Revan lo engañó para que se perdiese en el olvido. Perhaps, but redemption is a form of spiritual collapse, a fall few recover from. ¿Qué fue de la espada? Unknown. Some have suggested that the blade led to Revan's demise, as it did Ajunta Paul. That is only speculation, however. Where Revan wanders now is knowledge that only Revan holds. Sí, para recuperar la influencia que perdí por haberla forreado. Haberla forreado, no sé cómo se dice. Haberla forreado. Sí, me arrepiento un poquito de no haberle dado revitalizar a todos en el principio, porque me está resultando muy útil. Pero bueno, cuando haga de vuelta el let's play en el lado oscuro lo voy a hacer. ¡Ay! Los va a checar. Before you is the tomb of the great Sith Lord, Marka Ragnos, a half-breed who possessed tremendous strength, both physically and in the Force. Sigue. Ragnos held power for over a century, using his cunning to turn his enemies against each other. His death left a great vacuum of power. We're standing close to the spot where Naga Sadow first confronted Ludo Kresh to vie for domination of the Sith. Their struggle nearly resulted in a civil war that would have torn the Sith apart before they ever threatened the Republic. Parece que las historias civiles eran habituales entre los Sith. Yes, it is the way of the Sith. They must continually test their strength against each other, even if it means destroying themselves. ¿Qué sucedió entre Shadow y Kresh? As fate would have it, a pair of hyperspace explorers from Sinagar landed on Korriban. Naga Sadow manipulated the Sith into believing they were a sign of impending Republic invasion. This fear resonated with many Sith who were discontent with the lack of expansion of the Sith Empire during the reign of Marka Ragnos. Thus, Naga Sadow became Ragnos' successor.
Y acá, ¿qué tenemos? Ah. La de Junta Paul, qué pelotudo. Eran 4 olores, ¿sí? ¿Nada más? Mierda, pensé que eran 6, nada que ver. Está bien. No me acordaba. Ah, sí, eran 4. Qué boludo. El Cotor 1. Fuimos a esas 4 tumbas. A agarrar unos objetos para el. ¿Cómo se llama? El líder de la Academia Sith. Uthar. Como siempre, los achicas rompiendo las pelotas, boludo. Tengo una idea. Sé que el droide chica se está estirando como... qué cansado que estoy. Unnecessary observation. Targets acquired. Annoying recitation. Let us proceed to facilitate communications. Recitation. And bring about the termination of hostilities. ¿Qué hacemos? Convertimos a... No, hay otro más ahí. No, espera. Toco para bestias. Hacer el cautivo en nuestra contra. Shit. Déjame. Ajá, todo a nuestro lado. Y ahora se volvió a nuestra contra de vuelta. Son cocodrilos, boludo. No, se parece mucho al SCP-682, boludo. El lagarto difícil de destruir. Listen, the wind from the cave tells of great power within, recently awakened. There is great power and dark energy within this cave. I would advise you to finish your explorations within the academy before venturing into the cave. ¿Y esto por qué? ¿Cómo Google Earth? Pará. Ah, claro, porque está... Pará, me bugueaste todo, hijo de puta. ¿Qué onda? No, porque estaba descargando un addon de Garry's Mod y me salió en pantalla que ya se terminó. Pero, boludo, me bugueaste todo, hijo de puta. No puedo hacer nada. ¿Qué carajo? Encima Google Earth, nada que ver. Claro, porque hay un addon de Garry's Mod que es el... ¿cómo explicarlo? Un mapa de Google Earth. Bueno, quiero poner a todos los tripulantes Jedi para... Porque cada uno va a opinar de lo que siente dentro de esa cueva. Baldur no habló, así que... ahora vamos a ir con estos. The valley we just came from was full of dark energy. This cave is darker still. There is great power and dark energy within this cave. I would advise you to finish your explorations within the academy before venturing into the cave. Ok, espera. Ahora vamos con Aton. Che, ¿por qué Baldur no habla? Baldur. Puto. There is great power. Baldur tímido. Vamos con Mira. Please tell me we aren't going in there. There is great Ahora sí quiero continuar con estos dos nomás. Please. There is great. Ah, encima Baldur fue el único que no quería hablar, hijo de puta. Va. Baldur, te odio. Así. Ok, eso nos deja lo último, entonces. Korriban te ha contado que una cueva de Korriban emana un gran poder. Te he recomendado que explores la academia antes de entrarte a la cueva. Bueno. Bueno. Está recaliente. What? Tu cata. Tu gatita. Agárratelo tú. ¡Tac!
Ay, shit. Ayúdame. Se mataba con todo. Bien. That's another one for me. Al ataque. No, como lo ahorcaba, ¿viste? Lo paraba y lo mataba. ¿Le soltaron restos? Looks like somebody left the doors of the academy wide open. I have a bad feeling about this. The hairs on the back of my neck are standing up. Are you sure we need to go in there? You can expect more than these beasts within the academy. Be prepared. Sí, entramos. Zion. She is here. Find her. Oh, shit. Cuando entraste en la academia Sith, la puerta se cerró detrás de ti. Registra la academia para encontrar pistas del maestro Jedi que vino aquí y haya una forma de salir. Créate con... No, bueno. Let's settle this. That's another More one. where that came from. That's another one for me. Oh shit. Asesino Sith. Hola, ¿cuánto tiempo? That's another one for me. Desde Peragos no nos vimos. Percepción. Persuadir. Poderes. Voy a darle, sí, revitalizar. Casi lo odio hablar con mira. ¿No soltaron restos? Que toda la academia sí es hecha mierda. Y encima el enclave de Antuin también, boludo. Todas las academias quedaron hecha mierda. A diferencia del Kotor 1. Hola. Ahora tengo un sable láser. Hay otro más ahí. Bueno, basta. Me lo imagino a Tom gritando. ¡Ah! ¿Cómo es que nunca se queda sin voz? Ah, sigue haciendo el mismo chiste. Mira, puedes ir usando su lanzacohetes, ¿no? Ready? Just say the word. Vamos por acá. Cerrado. Para acá donde venimos. Ok.
Me alcanzó. Ahí está. Hola. Yup. Mira, se encargó. Muy bien. Así sí, así me prendís. ¿Qué opinas de este lugar? Yeah, something wrong? Shoot. ¡Dispara! Talk. About what? ¿Comprendes a los hombres? Sure, they're easy. That's Nah. why I dress like this. O sea, que suene fácil. It's simple. Then Nada. No sé por qué me puse a hacer las preguntas. Cerrado. Cerrado. Me cago en todo. ¿Cómo, puto? Me fui a la mierda yo. Ja, 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 ja. Chao, puta. Se la ría la cara. ¿Y Aton? Acá está. Tucata. Esos tucatas se están convirtiendo en tucatas. Repito, es en un obstáculo importante en nuestra búsqueda de holocrones Sith. Hemos intentado usar nuestro generador de sigilo para burlarlos, pero un idiota se topó con uno de ellos y acabó devorado. Ahora el sabor a sangre fresca ha vuelto salvaje a esas malditas bestias. Ah, leí generador de multiverso yo, ¿eh? Como multiverso. Te voy a dar este. Este caso. Sí, vamos a matar a esos perros. Esos perros, viste, esos tucata. Viste, después me llama maltratador de animales. No, quería hacer el salto de fuerza, coño. Ah, tengo uno acá. Puta, voy a tener que resistirte, hijo de puta. Good. Poderes. Truco mental. A ver si te dice una posibilidad de convertirlos por un poco tiempo, por un periodo de tiempo y hacer que luchen por nosotros. Oh, perdón. ¿Qué te puedo dar? Una pata en el orto. Ah, me sigue. Regenera punto de fuerza. Creo que ese nunca se lo haya dado, pero bueno. Miedo. Drenar fuerza. Fallo. Desintegrado de breakpin para droides. Cristal naranja. A la mierda. Vamos a ser el maestro Mariano. Yeah. Nuevos reclutas. En ausencia de muchos maestros Sith, el entrenamiento básico se ha automatizado. Para empezar a usar el sistema de entrenamiento, acceda a la terminal de estudiantes más cercana e introduzca New Recruit para crear una nueva identidad de usuario. Si encuentra algún problema, resuelva usted mismo.
Jódase. Los estudiantes que sean demasiado débiles para valerse por sí mismos fracasarán pronto aquí. Literalmente, boludo. Así son los Sith. El más fuerte sobrevive. Hace control módulo de datos que te ayudará a acceder a los paneles informáticos de estudiantes de la academia. Cadáver de Twi'lek carcomido. Este es el registro del trabajo de un buscador de tesoros Twi'lek. La última entrada es interesante. Aishae cree que estoy perdiendo el tiempo, pero voy a pasar esta maldita puerta, aunque tenga que volarla en pedazos con la carga de Torio. Nos enviaron aquí a por los holocrones y me niego a ser el único que vuelva con las manos vacías. Con las manos vacas había leído. Hola. Deja de gritar, me está rompiendo los tímpanos. Vale, ¿vas a atacar o qué onda? Mira, Metra se quedó quieta. No quiere atacar, está tímida. No quiere atacar, está tímida. Mira, voy a observar. Ahora, pajero. Son todos unos pelotudos, boludo. Vi a otros más. Ah, pensé que había visto. Déjala. Ok, para la lluvia. Y si me justo después de que haya vuelto la luz empezó a tronar de vuelta. O sea, váyanse a la mierda, boludo. Parece que está la lluvia para cortarme la luz nomás. Deme un segundito. Listo. Acá. Hola. Siempre decía hola. Josecito, la concha de tu hermana, me pegaste el hola. Mejor que sigan apareciendo, boludo. Claro, cuando aparecen asesinos Sith camuflados es porque está Darth Sion cerca. Me encanta. Jake. Oh, está roto. Panel informativo, eso lo va para después. Mira, sí. Mira, estoy bugueado. Escribir no recluta. Acceder donde el sistema. No recluta. Tu número de identificación de estudiante es 340. Ah, en realidad todo eso. Memoriza tu identificación de combate de... ¡Memoriza! ¡Hijo de puta! Si la pierdes puedes recibir un castigo disciplinario. Reiniciando. Ah, sos joda, boludo. De vuelta. No seas pelotudo. ¿En serio era un examen esto? No, yo ya perdí la materia. Ahora, pajero. Tengo que recursarla. Yeah. 3401726. Hijo de puta, boludo. Ay, pará. Pensé que no pensé que los primeros números iban a ser iguales. Entonces no le voy a dar bola a los números, sino a las letras. B853S5. Este. Saludos estudiantes, este es el mensaje del día. Debido a la ausencia de un director, hemos pasado a un sistema de entrenamiento automatizado hasta nueva orden. A ver. Acceder al material de aprendizaje. Concedido. Ok. Acceder a la sala de entrenamiento.
Los estudiantes de nivel 1 deberían completar el examen por escrito de nivel 1 antes de poder acceder a la sala de entrenamiento. Has accedido al sistema de entrenamiento automatizado de la Academia Sith. Tienes que completar un examen en el panel de ordenador para acceder a la sala de entrenamiento para que haya información útil en la biblioteca. No, tengo que estudiar la concha de tu hermana. ¡Ah! Tira, era para acá. Ah, no. No, qué tarado. ¿Cuál era la puerta? Se la comió Batman. ¿Esta? Sí. Hola, déjame estudiar, pelotudo, tengo un examen. Tengo que rendir un examen escrito. ¡Ah, hijo de puta! ¡Ayúdame! Ah, las pusiste. O exponiste, o como mierda se diga. Good. Cargas de torio. Contratistas, lean esto primero. Usen la carga de torio de esta taquilla solo como último recurso para abrir una puerta bloqueada. Esta estructura es muy vieja e inestable y los derrumbamientos podrían dañar o destruir los artefactos que hemos venido a recuperar, a buscar. Cargas de torio. Desviar todos los sistemas al buffer secundario. Historia de los Sith. El volumen ha sido eliminado, pero chupar la pija. Holocrones. Siguiente mensaje. La academia contiene una gran colección de holocrones Sith. Recientemente se han puesto a disposición de los estudiantes de la biblioteca holocrones básicos con diversa información histórica y de entrenamiento. Fin del mensaje. Flora y fauna. Código Sith. La paz es la mentira, solo hay pasión. A través de la pasión obtengo fortaleza. A través de la fortaleza obtengo poder. A través del poder obtengo victoria. A través de la victoria mis cadenas se rompen. De vuelta. Pases una mentira sobre pasión. Tengo fortaleza. Poder. Victoria. Ok. Tengo que volver a aprenderme de vuelta el código Sith. God damn it. ¿Dónde chota está el coso? Ah, ya he visto a alguien correr acá, boludo, ¿qué onda? A ver. ¿Cómo que? ¿Cuál era? Este. ¿Qué? Estás jodiendo, boludo. No es ninguna de esas. Ah, no, se va reiniciando. Ahí está, puta madre. El examen 1 contiene 5 preguntas. Al final del examen se te informará de cuántas preguntas has respondido correctamente. Para pasar a nivel 2 debes responder correctamente a 4 preguntas. Se recomienda que estudies el material de aprendizaje en la biblioteca antes de continuar. A ver.
¿Cuál de los siguientes lores Sith no está enterrado en Korriban? La casa de Dobo estaba. Ayunta Paul también, Marca Regnos también. Freedom Nav. Varios lores Sith llevaron a cabo el ritual funerario de Gran Marca Ragnos. Para el ritual era necesario que todos los lores Sith asistentes estuvieran distribuidos en la misma distancia que el círculo perfecto. Ludo Kresh encabezó el ritual desde la codiciada sexta posición. Justo frente a Simos, que ocupaba la sexta posición. Esto, boludo, ¿de dónde carajo iba a sacar eso? No, chupame la pija. Pará. Esa información no estaba, forro. ¿De dónde carajo crees que lo saque? ¿O crees que le mande fruta? Son literalmente los exámenes o los parciales, boludo. Cuando te preguntan algo que no te tomaron. Ah, me caí todo, pensé que era un asesino así. Aston, deja de asustarme. Creo que me lo hicieron a propósito, ¿eh? Esto es una joda. Sí, no, debió haber sido a propósito. A ver. ¿Va la puerta sellada? I'll bet even the Ebonhawk couldn't blast through this door. When someone goes through this much trouble to seal a door, it usually means there's something important on the other side. Usa la cargatoria para abrir la puerta. No pasa nada, ¿viste? Se bugueaba. Objetos perdidos. Punto del lado oscuro. Ahora, pajero. Por destruir una puerta, ¿viste? Holocron Sith. El holocron se rompió muy recientemente como consecuencia de las cargas de torio. Como se usaron para reventar las puertas de esta habitación. Sea cual ese mensaje que contenía, se ha perdido. Y bueno, loco. No había otra forma de... Ah, pará, creo que... Ya sé, esto lo voy a dejar al último momento. Lo voy a dejar para el último. Si ya guardé, soy un pelotudo. Guardé. Ya fue, vayámonos a la concha de la lora, boludo. No hay... ¿No te guardas? No, sí, ya está. Ah, mierda. Era de paso. Igual no era... Esa era la sala de entrenamiento donde tengo que acceder. No sé, digo. Lo dejé digo, a dejarlo último por las dudas, por si se abría sola después de haber hecho la sala de entrenamiento y esas mierdas. Pero bueno, lo hecho ya está hecho, así que sigamos. Bien. Tac. Comenzar. Frío de nada. Qué sé yo, boludo, no me jodas. Espera. 20. ¿Cuál de las siguientes criaturas sería menos adecuada como mascota por un maestro Sith? Shiska. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es una paradoja? El estudiante enseña a su instructor que enseña a su estudiante. Yo siempre miento. Esta afirmación es falsa. Para tener poder hay que tener un ejército. Para tener un ejército hay que tener poder. Es no la respuesta a la pregunta. Yo siempre miento. El camino para romper las cadenas es pasión, fuerza, poder, victoria. Vamos, me saqué un 10. Sí, busqué YouTube. No me jodas.
Igual la última estuvo fácil para mí. Ya me lo sabía un poquito el código Sith. Ah, atrapado. Superado el examen de nivel 1. Ahora puedes acceder a la sala de entrenamiento. Vamos a ver qué usa tu cacha. Tu viento. Iniciar secuencia de entrenamiento. No. Nivel 16. O sea, ¿estás loco? Ah, bueno, son matar a estos bichos. Si son hambrientos deberían tener más daño, ¿no? Bueno, mierda, los dos. Buena. Tiempo excedido. Infracción, rendimiento aceptable por un estudiante nivel 6, presento tercera detención para recibir medidas disciplinarias. Que quería que lo mate en 3 segundos, hijo de puta. Hace capaz de hacer entrenamiento de obtenido, sí. Ah, no, la mataron. Mataron a Vash. So this is who we came here to find? Looks like this has been a big, dangerous waste of time. I think the body was left here as a message to us. Vash formaba parte del Consejo Jedi. Debí matarla yo mismo. Fue una de las responsables del exilio. Vash fue una de las miembros del Consejo Jedi que menos tardó en rechazarme. Vash. No, F. Has encontrado los restos de la maestra Vash en Korriban. Parece que fue retenida allí como cebo por los Sith. Sí, fue Darth Sion la que la mató. De hecho hay un mod que agrega una escena de Darth Sion matando a Vash, pero está en inglés, entonces no creo que se cague. Acción disciplinaria. Uno mismo. Esto es el diario de la maestra Lana Vash. He encontrado a los Sith que vine a buscar en Korriban. No soy ninguna tonta, pero caí de lleno en su trampa. Su líder Darth Sion es la mayor perversión del lado oscuro que he visto. Aunque era lo bastante astuto como para capturarme, por lo demás parece un bruto irascible. Así que debería podérsele coaccionar fácilmente. Si actúo con inteligencia estoy segura de que podré escapar de esta situación. Antes de ser capturada logré crear una cuenta de sistema a mi nombre en la consola de esta habitación. Esto me permitirá abrir la puerta que me lleve de vuelta al valle. Y otra vez con sable láser doble baja. Pero sos un chupavergas. Ah, no me importa. Yo ya tengo los sables láser que yo quería, así que me pueden chupar la pija. Escribirlo en una valle. Perfecto. A ver, y si... ¿Dónde era que había visto? En otro panel informática, no sé cuánto. Oh, shit. No, Sion. Did you come here for answers? There are none. The call of Korriban is strong, but it is the call of the dead. I have studied you, immersed myself in you. I know the paths you walked in exile. I know your teacher.
I know the fires that raged upon the Ducks and Moon while the Republic died around you. You know war. You know battle. And I know of Malachor. You know what it means to be broken. The one who travels with you will destroy you, as she did me. I can end it before it begins. ¿Qué sabes de Kreia? ¿Qué crees de ella? ¿Qué quiere de mi Kreia? ¿Por qué no dejas de hablar y lo intentas? Basta de palabras, acabemos con esto. Si has venido a luchar, pongámonos manos a la obra. ¿Qué sabes de Kreia? I know her as an apprentice knows their master, and as a master knows an apprentice. ¿Qué quieres de ella? I want her to die and see all that she has built cast down, all that she holds dear in shards at her feet. No dejaré que le haga daño. Si quieres vengarte de ella, no dejes que me interponga. ¿Cuál es esa Kreia? Ah, completud. ¿Qué quiere de mi Kreia? She clings to hope that perhaps she can train one as great as her first. She is a fool who escaped death once. She will not do so again. No dejaré que le hagas daño. But you do not know her as I do. You have not survived her teachings as I have. And you have not bested her in battle as I have. You are nothing. Yet still she walks with you, is willing to sacrifice herself for you. You are a wretched thing, a thing of weakness and fear. You are her apprentice in name only. I am the master, and that is why you will die. Shit, no. ¡Ya! Che, ayúdame. Encárguense los demás. ¿Por qué se detuvieron? No. No, mira. Do not harm her. I command it. She has earned this. She and I will meet again. Sí, casi me mata, boludo. Entra de vuelta, viste, repito. Bueno, ahora sí vamos a entrar a la cueva. Cadáver a medio de devorar. Este módulo de datos parece haber pertenecido a un entrenador Tukata Sith. He soltado a varios de mis mejores Tukata adiestrados para erradicar la plaga de Shirak. Hasta ahora ha ido bien. Mi única preocupación es el ansia que muestran las bestias por la casa. Debo aplicar un castigo extra a los Tukata que ignoren a sus amos para impedir que regresen a su estado salvaje. Yo repacho agarrando cosas, ¿viste? Pero nada de la selva, le hice un boludo. ¿Por qué me atacan, loco? Vibra espada Chani. Cadáver Sith. Nada. Ah, se a la mierda. Bueno, quiero ver qué hay atrás.
Ah, cierto que cuando entramos en el Cotor 1. Que ahí me había encontrado la túnica de Ulikildroma y que después me olvidé de ponerlo. Porque no estaba... Claro, estaba en como si hay neutral. No estaba ni del lado oscuro ni del lado bueno. Creo que era por eso. Cinturón de eco. Este es raro. Sigilo 10, boludo. Yo no voy a usar sigilo, chupame la pija. No, yo voy a seguir. Jarrón de cerámica. Casi leo jardín. Leía de todo. Imitador de fel. Sigan peleando, sigan peleando. Sigan pelando. Bien. Oh, me perdí, boludo. Ah, no, pasó por ahí. Pasó por atrás. No, este es mío. Era mío. Bien. Me lo voy a tener aquí, por eso voy a cargar. Ah, cargar este repleto. No, guardé. No se supone que tienen que aparecer esos bichos invisibles que aparecían cuando inspeccionabas un cadáver Sith. Claro. Ah, por acá. ¡Ya! La mierda. Che, ayuda. Ah, la pelota de posición, la mierda. Buena. Traje de malla de Ulikildroma. No estoy peleando. Tras matar a su hermano durante la guerra de Exar Kun, Ulikildroma abandonó esta armadura y a todos los enseres de que empleó el servicio del lado oscuro. Es un objeto poderoso, aunque mancillado. Me quiero poner este, concha de tu hermana. Armadura, guerrero, no sé eso. ¡Ya! Dejen de empujarlo, que mientras más al fondo va, más bichos aparecen de la nada. Claro. Estimulante de combate Echani. Echan y a la mierda a este tipo. No voy a parar nunca de hacer chistes malardos. Mira, ¿qué es eso? ¡Yo te salvo! No, no hace falta que se encargue. Repagero. Venga por acá. Sigan peleando, sigan peleando. Yo voy al otro lado.
Le pega el micro, perdón. Me estaba rascando la cara. Flashé que estaba al otro lado. Digo yo, what the fuck. Ah, entonces tira la mierda, ¿viste? Piezas. ¿Qué hacían piezas de robot dentro de un estómago de esos bichos, boludo? ¿Qué onda? Me encanta comer droides. Oh. Ya se tira la verga. Hay animación de saltar acá. Restos. Granada sónica. ¿Por qué una granada? Cadáver Sith, dardo Kyber. ¡Eh! Lo sintió al toque. No, ya nos están emboscando de vuelta. ¿No le dijiste a Rasayo que me dejen en paz? Mentiroso de mierda. Hijos de puta. Kratos. No créditos, Kratos. Kratos. Tiara de Saresh. ¿No es lo que tengo puesto yo? What the fuck, ¿esto qué? Ah, no. Sí. A ver. Puede ser, ¿eh? La rica familia Saresh de Taris era conocida por su arrogancia y crueldad, así como por sus vastas riquezas y poder político. Pero a lo largo del último siglo, muchos miembros de la familia mostraron una fuerte afinidad por la fuerza y se iniciaron por el entrenamiento Jedi. El más destacado de todos ellos fue Gun Han Saresh, heredero de la fortuna familiar. Para celebrar el ingreso de Gun Han en la orden, su padre encargó la creación de un poderoso tocado, la tierra de Saresh, para impedir que este espectacular regalo condujese a su hijo por el camino de la arrogancia y el orgullo. Una posibilidad muy razonable dado el historial de la familia Saresh. La tiara fue diseñada de modo que solo un auténtico servidor de la luz pudiera usarla. Este objeto estaba en posición de Gun Han cuando desapareció poco después de la gran cacería. ¿Me conviene ponerlo? Claro, este me lo puse porque tiene persuadir 2. Pero bueno, espero que no afecte tanto. Entonces a vos... Esto te lo doy. Tres a 2. Bueno. Flashear, he escuchado un burro. Oh, Déjame ver, parece unos asesinos Sith detrás mío. No se puede cambiar de miembro de equipo, ¿no? No. Ah, no, es que estamos en combate. I believe you are strong enough to explore the tomb ahead. This tomb has not been plundered. Its mysteries may still be intact, but so might its traps. Take great caution. What is that? Can't go any further. What? Whoa. I can't even see what's blocking me. I think you're on your own for this one. You will have to face the challenges of this tomb alone. Are you ready? Mira solas.
Malak. Bueno, antes se llamaba Alec. Do not heed the words of the Jedi Council. The Republic will fall if we do not act now. Already the Mandalorians have taken 3 systems along the rim. Bátila. They will only grow more powerful with time. Come stand with me. We will use our might to help the Republic in its time of need. Join Revan and I. Together we will battle this menace. He estado allí, cuando me reclutaste para las guerras mandalorianas. Esto es una prueba, todo esto es una prueba. Basta de juego, saca tu sal en lucha. The Jedi Council is wise, but will take too long to deal with this threat. We must act now to stop the Mandalorians. I have heard of you. Your masters speak well of you, of your skills in battle. Join us. Me uní sin dudarlo contra los deseos del consejo. No me llevarás al lado oscuro. La guerra no va como esperabas. Deberías escuchar el consejo Jedi. Sabes que eres solo una misión, ¿no? Había olvidado lo grandilocuente que se ponía mala antes de saborear el poder real. Me uní sin dudar. The Jedi Council is wise, but can make mistakes. History has proven this time and time again. The Council seems content to watch, to debate, while entire systems fall to the Mandalorians. If we don't act now, there may be no Republic army to assist in the future. I sense you will join us. What are your reasons? Tenía que hacerlo, el consejo estaba tardando mucho, los mandalorianos habrían ganado. No voy a decirte por qué. Los más fuertes de la orden han ido allí, me percaté de la oportunidad. Quería luchar, usar mis habilidades para matar al enemigo. Unirme a vosotros fue un error terrible que todavía me atormenta. No podía creer mi brazo cruzado mientras tanta gente sufría. Who we truly are is defined by our actions. To deny your actions is to deny yourself, your nature. You show weakness with your words. It was within our power to end the war, and the Council chose to debate behind closed doors, while planets burned. Nunca les dimos una oportunidad de revelar su plan. No te voy a decir nada, mis razones me las guardo para mí. Creo que cometieron un error, ganamos la guerra justo a tiempo. ¿Y cuándo no se equivocan? Son los mezquinos equivocados. No sé lo que planeaban, pero debería haber confiado en su sabiduría. Their vaunted wisdom bred only in action, and that would have led to destruction greater than anything born of the dark side. So, if you could do it all again, the real question is, would you? The Mandalorians await on the edge of space, eager to crush the Republic. You know how this turns out. Would you do it any different, knowing what it costs you? Knowing what it costs the rest? Haría todo de la misma manera. Mis decisiones son lo que me ha hecho ser lo que soy yo. Habría hecho caso a la advertencia del consejo. Y perderme en el fragor de la guerra, jamás. Ya te he dicho que ha sido un error. So do you see so far that you know that it would be for the best? Such arrogance. What? Para. And now you are all alone. Would you join me now? You didn't follow Revan and I down our path. Join us. Your journey hasn't ended yet. Un momento, Bastila nos unió a vosotros. Nos advirtió de que todos obedeciéramos el consejo. Eso es lo que iba a decir. No lo sigue entonces y no lo haré ahora. ¿Qué hay para mí? Me uniré a vosotros, no. She didn't join us that day, but in time, she came to our way of thinking. And even before then, she wavered and wondered what would have happened. It is a familiar path. There were those who wished to follow you to war, yet remain behind. They came to hate you for the choices they wished to make. No, seguí entonces y no lo haré ahora. Are you so certain? Every step along the way, we did what we thought was right. Perhaps the same path lays before you, but the time of words are done. Now it is time you experienced the full power of the dark side. No, Malak. No, no. No, pará. No, Bastila, no.
Bastila. Unite. Ah, listo. Ahora Bastila está a mi lado. ¡Ay! Uf. Desaparecieron. Fuiste confrontado por una visión de tu pasado, cuando Malak te reclutó y a los otros Jedi para las guerras mandalorianas. Tuviste que elegir si unirte o no a Malak y los demás. Sí. Shit. Bueno, se quedó quieta. Me cago en la puta, Metra. ¡Metra! ¡Ataca! ¡Oh, Dios santo! ¿Cómo te cuesta? Ya. ¿Suelto restos? No. Brazo amputado que sostiene un módulo de datos. Este módulo de datos está destruido y no funciona. Sin embargo, su mensaje final ha quedado impreso en pantalla. Los otros confían en poder atravesar los territorios de cría de los Shirak. A mí me ordenaron cerrar la puerta y esperar su regreso. Espero que puedan encontrarnos una salida de esta tumba. Estas visiones amenazan con echar abajo toda la disciplina de mi entrenamiento. Ha descubierto el módulo de datos de un miembro de una expedición Jedi enviada a explorar la tumba escondida. Si exploras la tumba puede que averigües lo que les sucedió a los miembros de la expedición. Nadie puede contra mí. Bien. Oh shit. Ah, loco, yo pensé que había resto de ahí.
Nada que agarrar por acá. Dejen de ponerme esos bichos. ¡Ja! Lo que andaba necesitando. ¿Qué puedo poner? Defensa Jedi. Puede ser este dote otorga a un personaje de bonificación 3 a toda la retirada del tipo blaster. No sé. Yo sé lo que se viene, por eso estoy pensando qué poner. Yo no sé cuál. Voy a poner este. Poderes. Compostasis. Y... ¿Interesar maestro? No, ese no. Correr la fuerza. Este poder escuda lleve mediante la fuerza absorbiendo los primeros 4 puntos de daño de los ataques cortantes. Sí. Permite al personaje usar su propia salud para aumentar el poder de la fuerza. No. Otorga... no, tampoco. Resistencia a la fuerza. Absorbiendo los primeros 6 primeros puntos de daño ocasionando por ataques de sonido fue... no, tampoco. Resistencia a la fuerza. Valor de fuerza. Ahora de fuerza. Le pongo a este. Com says we've lost another heavy droid transport. How can we break through the Mandalorian lines without support? The path is mined and the place is crawling with enemies. I know we've got our orders to press forward, but we're at quarter strength. We can't, General. It's impossible. We need to retreat. Esto es Tucson, el corazón de la cruzada mandaloriana. Lo recuerdo, atacamos allí, las pérdidas fueron innumerables. Tuvimos que atacar, nuestras fuerzas estaban decididas, o ganábamos este combate o perdíamos la guerra. En realidad no teníamos elección. La batalla es una oportunidad inestimable, seguiremos luchando hasta Tucson. We know, General, but we just don't have enough men to accomplish our objective, no matter how important. We already lost half the men just getting to the path. They've got the rest of the company pinned down by the crash site. You can't possibly ask the troops to go forward. If you ask us to charge, will it make a difference? Will our sacrifice mean something? Solo Rema podría responder a eso. Ni siquiera ahora nadie es capaz de explicar lo que ocurrió, aunque ganamos. Tomar el camino fue solo uno de los muchos errores, no era necesario para la victoria. La guerra necesita sangre, la tuya se consumió aquel día. Buscar un significado es una estupidez. Ay, me cuesta. We will press forward if you ask it. The path is mine. If you ask us to charge, there will be losses, General. Esta vez deja que vaya yo antes. Intentaré desactivar las minas.
Esta vez no, iré solo. Sola, mantengo mis decisiones. En aquel momento era lo correcto. Si tenemos órdenes, las cumplimos. Las únicas bajas importantes de que llegaron fueron los Jedi. ¡A la carga! Ok. ¡Pum! Lo explotaba sola, viste, ni siquiera lo desactivaba. Le rompí los tímpanos. And now we fight. Oh shit. Te enfrentaste a una segunda visión. Despite one of your bloodiest battles during the Mandalorian Wars. Tuviste que elegir si repetir las órdenes que te dieron antes. Va. No, ¿cómo? No, puto. Bueno, desapareció. ¡Ching! Se fueron. Yeah. Vamos a estar duro. A ver. Hola. Ah, pensé que había algo para agarrar, conchas malas. What? ¿Y esto qué? Puta, me recagaste. Va. ¿Para qué abrir la puerta entonces, viste? Para matar a un bicho y ganar más experiencia, Aguante ganar experiencia, me encanta. Un cis. Un high cis sería. Un hisis. ¿Qué sé yo? ¿Cómo carajo se pronuncia? Me olvidé. Jedi muerto. Este es el diario de Jedi Nevelish. La mayoría de los datos han sido borrados adrede. Queda una entrada. Las visiones. ¡Las visiones! Pensaban que iban a engañarme adaptando la forma de mi compañero Jedi, pero mi disciplina es muy fuerte y les engañé yo a ellos. Uno cayó víctima del Shirak y los otros de mi sable de luz. Hola. Déjame en paz.
Creía. You are to be commended for making it this far. Creía, ¿qué haces aquí? Si conocías un atajo para llegar hasta aquí, ¿por qué no me dijiste? Me alegra de ver una cara amiga. Chupado huevo. You've revisited the dark moments of your past and now you must face the present. ¿A qué te refieres? Estoy listo para lo que quiera que me plantee la tumba. Una bomba, casi digo. Sí, será mejor que haya presentes dignos para superar la prueba de esta tumba. No, ya lo entiendo, eso es otra visión. En realidad no eres Creia. ¿A qué te refieres? Your confusion is natural. The others and I will help you understand. ¿Los otros? ¿Qué otros? Estamos aquí solos. Si me engañas otra vez deberías avergonzarte. Si me engañas 2 veces debería avergonzarme yo. Get away from her. She's a dark Jedi. Atom, ¿de dónde has salido? ¿Por qué dices eso? No, Atom, es una visión, no es Creia. Vale, seguiré el juego. ¿Qué te hace pensar que Creia es una Jedi oscura? No. Atom, I've had enough of your snide contempt. Creia, tranquilízate. Che, ¿por qué tiene un sable azul? What the fuck? Deberías retroceder, Atom. Pese a nuestras diferencias, tenemos que colaborar. Creia, tranquilízate. I will protect myself from this foul-mouthed ruffian. Hey, what's the commotion here? Stay out of this, Beodor. This is a personal dispute between Atten and myself. You're threatening Atten with a lightsaber, and I'm supposed to just stay out of it? No. ¿Puedo decir algo? Tirad todas las armas. ¿Por qué me molesto? Te traes... The 3 of you would challenge me? You sorely underestimate the power of the Force. Think again, Kreia. Your dark influence will end. Your friends are all arrayed against me. Will you stand for this? Lo que hacen está mal. Te defenderé, Creia. No, mis amigos tienen razón, Creia. Me has estado manipulando desde el principio. Creo que me pararé a mirar. No sé más que visiones, da igual lo que haga. You of all people would judge me so. Am I not worthy of redemption? Tienes razón, Creia. Te defenderé para que vivas y busques la redención. Estás más allá de toda la redención, Creia. Prepárate para morir, vale. No te atacaré, pero no detendré a mis amigos. So you will do nothing. Apathy is death. Worse than death. Because at least a rotting corpse feeds the beasts and insects. Apathy is death. Apathy is death. Apathy is death. Statement. Apathy is death. 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 ¡No! ¡Cálmense! ¡Hijo de puta! Qué raro que Creia tenga un sable azul, ¿viste? En la tercera misión, tus compañeros se enfrentaban a Creia. Tuviste que optar entre defender a una malvada Creia, atacarla o no hacer nada. Claro que tenía el sable azul, bro. Ni sentido. Otra vez se puso a llover, la concha de la mano. ¡Eh! ¡Josecito! No, espera, ¿eso quién es? Mucha gente se preguntaba por dónde había desaparecido el gran Revan. Revan, pero creía que te habías alejado del lado oscuro. No puede ser, ¿por qué estás aquí? No, pará, esas metras Zurich versión del lado oscuro. No. What the... No. Chao. Pues no me podía curar, ¿viste? What the fuck. Chao. Déjame en paz. Déjame en paz, hija de puta. Basta. Déjame. Ya te fuiste a la mierda. Ya se ha culiado, pará, de vuelta. Es Metal Fury versión del lado oscuro. Nos estamos enfrentando a nosotros mismos. A ver, pongo este.
Nah, vale, dale. Nah, qué cagón del orto que sos, boludo. Pues chupame la pija, pelotudo de mierda. ¿Qué onda? No. No. ¿Qué fue todo eso? No esperaba volver a verte, Revan. ¿Por qué estás aquí? Oh, ya lo entiendo. No eres realmente Revan. No eres más que una visión. ¿Qué fue todo eso? No, me tengo que enfrentar a Revan, hijo de puta. Ah, que estoy tocadísimo. Chao. Vamos, gordo. Chao. ¡Ay! Puto. Revan puto. Me estoy enfrentando a Josecito. Hola, ¿cómo está? Oh, todo esto era una prueba. ¿Que he tenido éxito? No lo sé, creía. Creo que esta tumba me ha cambiado y no para mejor. Se supone que tenía que aprender algo de esto. Estoy harto de tus consejos y tu voz dentro de mi cabeza. Todo esto era una prueba. The dangers you faced in this tomb were real, but these images of the past serve to prepare you for your future. ¿Qué sabes del futuro? Surely you have felt what awaits. Events are shaping themselves about you, seeking to draw you into their center. Me hizo más mierda la versión oscura de Metra Suri que da Revan, boludo. What the fuck. Sabía que era mi destino. El futuro me depara grandezas. No lo sé, creo que esta tumba me ha cambiado. No es para mejor. Take care not to give in to vanity and arrogance. This breeds complacency and stagnation, as exhibited by the Jedi Council. Their prolonged inaction led inevitably to their downfall. The galaxy will bend itself only to those of strength and conviction. No necesito tus armas, quiero hablarte de otra cosa. You may not yet understand what you learned here. That wisdom will come in the future. You overestimate the power of the tomb. Any change you feel is coming from within yourself. Instinctually, you know your true path. Trust in your feelings. They will lead you in conquering the many challenges that the future holds for you. Estoy listo para marcharme. Search the room you are in. You should be able to unlock a passage that leads outside the tomb. Deja de darme sable láser de doble hoja, forro. No sé para qué me sigo quejando, boludo. ¿Ves por qué me decidiste leer un mod que agregue un banco de trabajo para mejorar sables láser? O de construir o construir, hijo de puta. Ah, qué paja que no haya podido vencer a la Dark Metra Zurich a la primera, boludo. Momia de Ludo Crash. Brazalete de Ludo Crash. A ver, ¿qué hace? Lado oscuro, chupa la pija. Y la espada esa. Restringido al lado oscuro y la concha de tu hermana. Bien. Ah, mierda. Vigor 4. Bueno, nada. Armadura de campo Sabrak. Casi digo Sabrak, tierra duro. Sabrak. Tardo. Escudo de duelo chaní. Vámonos al carajo.
Bueno, lo necesito. Vencí a Darrevan y a Alec, alias Darmalak. Casi a Darrevan de vuelta. Vencí a Bastilayan, una versión oscura de Kreia. Los maté a todos ustedes. Y me maté a mí misma. Valle de los Señores Oscuros. Volvamos a... vamos tardando. Bueno, vamos al Conde Vano. Hemos revisado todo Korriban. Here, you can just barely see the Sith archaeologists' efforts to uncover relics of the ancients. Ahora me lo decís. The new Sith Order sought to progress quickly by finding objects of power. I can only imagine what was lost forever due to the carelessness of these excavators. Now the excavation has been almost completely undone by 5 years of wind and sand. So does Korriban protect its secrets. Me faltó ver acá. De seguro que me di cuenta ahora. No, Z. Si activas esa opción te aburrís. No. Listo. Volvamos nomás. ¿Arre? Otto. ¿Qué? Pero random esa escena. ¿Qué? No. Vuelve con Bowder. Boludo, hace un segundo lo vi romperse y ahora está entero de vuelta. ¿Qué carajo? ¿No te puedo saber qué mierda estás tomando? What have you brought me? You may speak. ¿Dónde está todas las operaciones? Must remain a secret, and it may remain that way forever. I am willing to indulge some of your questions. It has been assigned to guard and protect you. As such, it is well suited for a variety of tasks. It is skilled in intimidation, interrogation, and can provide a series of select skills that will make it an effective killing machine. For the most part, it will follow your orders, unless they conflict with mine. Then its proton core will detonate, turning this ship into space dust. There is no negotiation in this. I will not allow you to interfere with my operations and plans. This unit comes with a droid scrambler that you may use
against mechanized opponents to randomize their defensive and offensive protocols. Use it, and it will cause droids to wage a civil war in their programming, and they will turn on their allies. Its power source is not limitless, but it is enough. In addition, this unit comes equipped with a portable cloaking generator. It will allow it to enter places undetected in reconnaissance mode. How droll. What an amusing Jedi specimen you are. You may speak. The assassin droids. I have encountered some, purchased the service of others. Why, I asked them to. To be honest, I believe that was always their intention, but it seems their directive was dormant for some time. ¿Sabes de dónde viene? If you mean produced, no, I do not. I do know that there are a surprising number scattered throughout the Republic fleet searching for you. They will do now that. ¿Qué habrá pasado si me hubiera puesto a Goto a mi lado, no? Cuando me encontré de vuelta a la chica. Of course they are. They're droids with very specific protocols that, unless changed, will dictate their movements. Unless you shut them down at the source, they will be stalking you until you are captured or terminated. Why don't you ask their predecessor? That archaic, memory-impaired assassination droid will know more about his subsequent generations than I would. They are masquerading as protocol droids. I have discovered that when they are used in negotiations, they have a predictable pattern of sabotaging whatever peace treaties they are involved with. Because the Republic has no reason to investigate otherwise, and any discovery of their true purpose has been concealed by well-timed accidents. Because their behavior is predictable, of course. By monitoring their presence, I know which worlds will suffer civil wars, planetary conflicts, and Republic bombardment. Of course they are. They're droids with very specific protocols that, unless changed, will dictate their movements. Unless you shut them down at the source, they will be stalked. Why don't you ask their predecessor? That archaic memory. Creía. ¿Dónde pija estás? ¿Qué mierda con vos? Entraba en la cagada, pedo. We must go to Dantooine, to the Enclave. There is something there that you must hear if you are to understand. I have no time for questions, and any answers will have to wait until we stand within the Enclave together. Has encontrado todos los Jedi y has convencido al resto de los maestros Jedi para que viajen a Dantooine. Deberías poder reunirte con ellos así en las reuniones del enclave Jedi. Dantooine. Bien, vamos con vos y con vos. Porque dijiste que estuviste en el enclave Jedi antes de que sea atacado por Malak y los Sith.
Bien. Perfecto. Vamos al enclave. Ah, ¿por qué lo hacía en inglés? Cualquiera de los dos lados. What? ¿Esos son restos? Pará, sí, vamos a aprovechar a agarrar los restos de los mercenarios que cayeron. No, sí, al toque. No se me había ocurrido. Ah, sí, se ve que estuvieron peleando acá. Traje de batalla craft. Del otro lado, que también hubieron muertes. Oh, rarísimo que acá no haya XD, pero bueno. Raro, pero bueno. Vamos. No, que pajero, me estaba volviendo. Del otro lado. No me trabes ahora, puto. Ahí están, ahí deberían estar reunidos los Jedi. Bueno, esta es la parte cuando aparece el temporal en Bahía y como no volvía más la luz me tuve que mudar a lo de Guido, así que Guido, saluda. Hola, ¿cómo estás? Bueno. Antes de entrar al enclave, quisiera entrar con Kreia y Mikal. Ah, cierto, voy a modificar a aumentar el nivel de Kreia. Ah, no, es al pedo. Yo no entendí por qué. Y al pedo lo sigo modificando, soy un pelotudo. Voy a poner este. Listo. Uy, no hay luz. Out of my way. I am Colonel Tobin of the Underon Lord, I bring news of the Jedi. A place where you may feed. Telos, Master. There is an academy of Jedi on Telos. Perhaps hundreds of them. Enough to sustain you. And enough for you to free Onderon. Enough for you to free Onderon. Oh shit, van a atacar Telos. Ok, estamos en el enclave Jedi, que invadió a dar balas que en el 4-1. It's
It is different. It has been some time. Me estoy muriendo. Gracias. Forgive me, but I need to rest. No. Go on. The council awaits. I will remain here. ¿Tienes miedo? ¿Estás seguro? ¿Qué ocurre? ¿Tienes miedo? Yes. Afraid for you. ¿Por qué? As I always have been, I will be fine here. Whatever answers the council have are for you. ¿Ocurre algo? I am tired. Y por vieja senil. A long one, and I need to center myself. Como si casi tropezaba, ¿viste? Creo que la primera vez que estoy grabando un video fuera de mi casa. Much may happen here, but above all, do not forget this. You may trust in me. We cradle each other's lives, and what threatens one of us threatens us both. And if you find you cannot trust me, trust in your training, trust in yourself. Never doubt what you have done. All your decisions have brought you to this point. And now, perhaps, they shall see what you have become. Oh, ahí están todos. It is not as it was. But perhaps that is for the best. Falta la maestra Bash, que fue deleteada por Darzion. We were wondering when you would arrive. This moment has taken some time to reach us. And I imagine you have many questions. Or perhaps you have come for revenge. Debemos seguir siendo aliados para detener a los Sith. ¿Por qué os expulsaste de la Orden? ¿Por qué os escondíais? Necesito saber por qué de lo que hablaste cuando expulsaste de la Orden hace tantos años. He venido a matarlos a todos. No. We will do as we have done. We will wait. No, wey. There's nothing else we can do. Estás jodiendo, boludo. Estuve rompiéndome el orto para venir acá y me decís que no, vamos a esperar todos, hijo de puta. ¿Cómo? Pero los Sith nos están atacando a la República. Pero el enemigo se ha dado a conocer, podemos contraatacar. Necesito saber... Bueno, ¿cómo? Los Sith están atacando. No, the true threat is yet to show itself. It is waiting for something. Us, perhaps, to enter the war. We have seen their soldiers, the remnants of their fleet, but those are symptoms of a disease. It is more bait to attempt to draw us out. The actual battle is being fought through the Force, not with weapons of war. It isn't about the Republic anymore. The attack on Onderon, something was attempting to use the planet itself, to feed on it, to draw on the power there. You prevented it, but it was a stalling measure. The next time will be critical. Creo que el maestro Cruz me cae para el orto. Le chupa huevo y quiere que esperemos. Estáis todos titubeando, igual que las guerras mandalorianas, entonces debemos actuar. If Jedi gather, if we wage war against these shadows now, then Jedi will die, and we will die for nothing. Whatever this thing is, it must be fought by those strong in the Force. It cannot be fought in any other way. It knows this, and that is why it is killing us. If we die, then it will win, no matter what fleet or weapons are brought against it. Necesito saber de lo que hablaste cuando expulsaste la Orden hace tantos años. You already know the answer. You've noticed it in those who travel with you. ¿De qué estás hablando? ¿Podría darme alguna respuesta directa? ¿Mis compañeros? ¿Qué pasa con ellos? Have you noticed that when you act, others follow? Those that travel with you. There's something wrong here. A disturbance in the Force. They follow you without question, without hesitation. Cierto. Against their instincts, and sometimes against their sense. It is because you are a leader, but that still fails to grasp the meaning of what I'm trying to tell you. ¿Dice que lo estoy controlando?
Explícate. It is not an easy thing to explain. Surely you are familiar with force bonds. It is the bond that develops between apprentice and master when one truly understands another. It is developed over time through understanding of each other. And yet you do it so easily, and we do not know why. You make connections through the Force, and it resonates with those who travel with you. The resonance is even greater when they, too, are Force-sensitive. Your actions affect others more than you know. You draw others to you, especially those strong in the Force. When you suffer, their spirit echoes it. And when they are in pain, their pain becomes yours. ¿Cómo sucedió esto? We do not know, but it is not the first time I felt the weight of so many lives. And that is why the Mandalorian Wars echo within you still. ¿A qué te refieres? We did not cut you off from the Force. You were merely deafened to it. Because of that last battle of the Mandalorian Wars. The screams of countless thousands, Jedi and Mandalorians, crushed by the planet's gravity, annihilated. Their lives still scream across the surface of that dead planet, and within you. To hear the Force over such pain, it is not possible. It was too much for any Jedi to endure, and it is a wonder that you did not die there when thousands perished. All those you had fought with and struggled with. You cut yourself off because you had to if you were to survive. You had hints of it in the war on Doxon. Malachor was simply the final blow. You were deafened. At last, you could hear. You were broken. You were whole. You were blinded. And at last, you saw. When you returned to us, we saw what had happened. You carry all those deaths at Malachor within you. And it has left a hole, a hunger that cannot be filled. In you, we saw a wound in the Force. In you, we saw the end of the Force. Pero eso no tiene sentido. Puedo sentir la fuerza de nuevo. Mi conexión con la fuerza es más intensa que antes. Más mentiras. Aún dispongo de mi poder y mis aptitudes. Eso no tiene sentido. Yes. You can feel the Force, but you cannot feel yourself. You are a cipher, forming bonds, leeching the life of others, siphoning their will and dominating them. It is the teaching of these new Sith to feed on others, on other Force sensitives. They are symptomatic of the wound in the Force. You are a breach that must be closed. You transmit your pain, your suffering through the Force. Within you we see something worse than merely the teachings of the Sith. What you carry may mean the death of the Force and the death of the Jedi. Soy más fuerte que nunca. Puedo sentir la fuerza con mucha intensidad. Esa advertencia crítica de mi poder demuestra que te equivocas. So you think. It is not the strength of a Jedi you feel. He's right. It's all the death you've caused to get here. You feed on it, and you grow stronger. You're like Malachor. It's in you, it's what you are now. You must have noticed as you fought across all these planets, killing hundreds, only to become more and more powerful. Why do you think that was? But what's worse is that bonding you have. It hasn't gone away. It's gotten stronger, and the more attachments you form, the more you draw others to you. And that is why you are a threat to us all. Nah, qué tipo boludo. You know what the choice is. If you don't warn them, then the Republic will fall. All those countless lives, innocent lives. Or the one. What? What if other Jedi went to war as you did, suffered the same events, and emerged as you did? What if there was a crucible that trained such Jedi to consume and kill? For you, Malachor was that crucible. What's worse is these Sith that we face. I fear that they have learned the lesson of Malachor all too well. It is what allows them to prey on Force users, to become stronger when Force sensitives are near. Somehow they have learned their hunger from you. And so you have brought about the end of the Jedi. No. And perhaps all the knowledge of the Force. But it is of no consequence. Your ability to make such connections, such bonds so easily are why you cannot remain.
And so you wait, as a shadow. Yes, we are alike that way, blinded one. I would have thought you would walk with her amongst the Jedi. But that is not the way of the Sith, is it? Do not speak to me of the ways of the Sith. You, of all of us, have no conception of what it means to be Sith. You are a threat to living creatures and all who feel the Force. You will lead the Sith here, and that we cannot allow. Our judgment before remains. Exile. You must leave. And you must leave without your tie to the Force. It is a punishment reserved for only a few, and only when necessary. But we have the power to cut you off from the Force, and it must be done. Forgive us, but it is necessary. Me someteré a este castigo si esto es lo que debe hacerse, entonces lo acepto. No voy a renunciar a la fuerza, basta. El primero que me toque muere. No, déjeme. Do not be afraid. You shall feel no pain, but this must be done. As long as you feel the Force, you are a danger to those around you. Creia, sálvame. Enough. Hola, mierda. Step away from her. What? Step away. She has brought truth, and you condemn it. The arrogance. You will not harm her. You will not harm her ever again. I thought you had died in the Mandalorian Wars. Die? No. Became stronger. Yes. Is this your new master, Exile? If so, then you follow Revan's path. Her teachings will cause you to fall as surely as he did. She is difficult to see. She's like a shadow of the Exile. They sit out, and now they have come to us. How could you ever hope to know the threat you face when you have never walked in the dark places of the galaxy, faced war and death on such a scale? If you had traveled far enough, rather than waiting for the echo to reach you, perhaps you would have seen it for what it was. Did you not hear its call on Dantooine Vrook, on its scarred surface, and in the minds of the settlers? I have endured your corruption of my other students. You shall not have this one. And you, Kavar, so close to the call of Daxan, tell me, did you not feel what poured from the moon, what had taken place there? And Zezkael, to hide upon Nar Shaddaa, yet blind yourself to all that happens there. So close to understanding the Force. So close to giving it up. There is a place in the galaxy where the dark side of the Force runs strong. It is something of the Sith, but it was fueled by war. It corrupts all that walks on its surface, drowns them in the power of the dark side. It corrupts all life, and it feeds on death. Revan knew the power of such places, and the power in making them. They can be used to break the will of others, of Jedi, promising them power and turning them to the dark side. Did you never wonder how Revan corrupted so many of the Jedi, so much of the Republic, so quickly? The Mandalorian Wars were a series of massacres that masked another war, a war of conversion, culminating in a final atrocity that no Jedi could walk away from, save one. And that is what I sought to understand. How one could turn away from such power, give up the Force, and still live. But I see what happened now. It is because you were afraid. As you would pass judgment on her, I have come to pass judgment on you all. Do you wish to feel the teachings born of the Mandalorian Wars? Of all tragedies that scream across the galaxy? Let me show you. You, who have forever seen the galaxy through the Force. See it through the eyes of the Exile. ¡No! Todos deleteados. De una. Todo este tiempo fue al pedo. It is done. She is no more. Take me to Atris. She will have the strength to do what the Council cannot. What are we gonna do? If we don't stop her, then everyone, everywhere, they're gonna lose their lives. If I lose her, it will be my failing. It is the failing of the Jedi who followed Revan. It is a failing of their teaching. Soon your ship will come, my master. I will bring her before you.
But I will not let you have her. Soon your ship shall come from that which made you. I know you can hear me. I have always known. It is why I followed you. I have destroyed planets for you, General. But now, this once, if we could save something in this galaxy. I need to do this, or I will die inside, like I died at Malachor 5. Has obtenido un nuevo poder del lado luminoso de la fuerza, la sintonía con la fuerza. ¿Qué bajó? Ah, bueno.